Bueno, vamos a comenzar con la ayudantía de hoy. Vamos a ver el siguiente ejercicio. 1. Determina el campo de descomposición de x a la cuarta menos 7 sobre, bueno, vienen tres incisos, sobre sobre q, sobre z5 y el inciso c sobre z11. Entonces, bueno, vamos con el inciso a. X a la cuarta menos 7 es igual a x cuadrada menos raíz de 7 por x cuadrada más raíz de 7. Y llamamos este f de x, las raíces. Entonces las raíces de f de x son pues son más menos la raíz cuarta de 7 y más menos y la raíz cuarta de 7. Entonces q de i con la raíz cuarta de 7 es un campo que contiene a todas las raíces de f de x y de hecho es el más pequeño, ¿no? Por lo tanto, q de i sobre raíz de 7 es campo de descomposición de f de x. Bueno, vamos con el inciso b. Entonces sea alfa una raíz de x a la cuarta menos 7 sobre z5. Note que la clase del 1 a la cuarta es igual a la clase del 1, 2 a la cuarta. Bueno, la clase del 2 a la cuarta es la clase del 1. 3 a la cuarta también es la clase del 1 y la clase de 4 a la cuarta también es la clase del 1. Entonces, si alfa es raíz, entonces alfa, 2 alfa, 3 alfa y 4 alfa son 4 raíces distintas de x a la cuarta menos 7 en z5, ¿no? Por lo tanto z5 de alfa es el campo de descomposición de x a la cuarta menos 7 sobre z5. Ahora vamos con el inciso c. Otra vez. Note que x a la cuarta menos 7 es igual a x cuadrada menos 2x más 2 por x cuadrada más 2x más 2, ¿no? Y en z11
x cuarta menos 7 es igual a x cuarta más 4. Además, si alfa es una raíz de, x cuadrada más 2x más 2, entonces menos alfa es raíz de x cuadrada menos 2x más 2, ¿no? O sea, sí. Esa pues es una fácil observación. O sea, si alfa es raíz de esta cosa, quiere decir que esto es igual a 0, ¿no? Entonces, si evaluamos en menos alfa, menos 2 menos alfa más 2, pues es raíz del otro polinomio. Entonces ya tenemos que x cuarta menos 7, que lo estamos viendo como x cuadrada más 2x más 2 por x cuadrada menos 2x más 2. Ya tenemos alfa aquí y menos alfa. Entonces de ahí que al agregar alfa ya se tienen todas las demás raíces, ¿no? Ya que pues x menos alfa va a dividir a x cuadrada más 2x más 2. Y entonces digamos x cuadrada más 2x más 2 va a ser x menos alfa por x menos beta, ¿no? Obvio, pues esta la podemos poner en términos de alfa, o sea, depende de alfa. Y pues la otra raíz va a ser menos beta. Entonces, por lo tanto, z11 de alfa es un campo de descomposición para x a la cuarta menos 7 en z11. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo que nos dice es o sea, el ejercicio 2 dice sea f un campo y f de x en f de x de grado primo, y supongamos que para toda extensión k de f, si f de x tiene una raíz en k, entonces f de x se factoriza linealmente en k de x. Bueno, lo que nos piden es demuestra que f de x es irreducible sobre f, o
o f de x tiene una raíz en f. Y bueno, entonces ya con eso entonces se factoriza linealmente en f, ¿no? Si f de x no es irreducible sobre f, entonces f de x es igual a h de x por q de x, ¿no? Con polinomios h y q no constantes. Entonces, como el grado de h es distinto del grado de f, este es un primo. Y bueno, también lo mismo ocurre con el grado de q, es distinto del grado de f, ¿no? Que es un primo. Entonces el grado de h es 1 o el grado de g es 1, ¿no? Eso implica que h de x es igual a x menos a, o g de x es igual a x menos b para algún a y b en f. Y por lo tanto f de x tiene una raíz. Tiene una raíz en f. Bueno, estuvo un poco sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio, el 3. El 3 lo que nos dice, o sea acá un campo. Supongamos que sigma está en los automorfismos de K, ¿no? tiene orden infinito. No es cierto, tiene orden infinito. A ver, tiene orden infinito. Y bueno, sea f el campo fijo de sigma. Demuestra que si K sobre F es algebraica, entonces K es normal sobre F. Pues hay que encontrar un polinomio, ¿no? Cuya descomposición sea ese campo. Bueno, entonces sea alfa en K menos F, ¿no? Tal que alfa es raíz de f de x en f de x con f de x irreducible Bueno, entonces alfa es raíz
raíz de f de x, y como sigma está en el Galois de k de f, entonces x igual a sigma de alfa a la n con n en n. Este es un subconjunto de k, es un conjunto de raíces de f de x, y es finito, ¿no? Digamos que x es x1 hasta xn, con todas distintas. Entonces, ahora sea g de x igual a x menos x1, x menos x2, ¿sí? Hasta x menos xn, como x1 hasta xn son raíces de f. G de x divide a f de x en k de x, ¿no? Además alfa está en x, quiere decir que g de alfa es 0, y f de x, acuérdense, es irreducible, que se anula en alfa. O sea, bueno, es irreducible. Entonces f de x tiene que dividir a g de x, y por lo tanto f de x es igual a g de x. Y por lo tanto x es el conjunto de todas las raíces de f de x, ¿no? Y por lo tanto f de x se factoriza linealmente en k de x, y por lo tanto k sobre f es normal. Ya encontramos un polinomio que es un campo de descomposición. Vamos a ver solo un ejercicio más. A ver, que es el 4, creo. Sea e sobre, que diga k sobre f, sea k sobre f una extensión finita si f1 y f2 son subcampos de k que contienen a e. Entonces demuestra que el producto de f1 f2 es igual a menor o igual que el índice de f1 en e, y de f por el producto del índice de f2 en e, ¿no? Si además
el, bueno, el mínimo común divisor, el máximo común divisor es de F1, bueno, de esta extensión con E y este otro índice son primos relativos, entonces demuestra que F1, producto de esos campos es igual a F1, es el producto de sus extensiones. Bueno, vamos con la demostración. Entonces, F1 es un subespacio vectorial de K. Entonces, y lo mismo para F2, ¿no? Es subespacio vectorial de K y la dimensión de K sobre E es finita. O sea, porque es una extensión finita, pues. Y entonces, sean beta igual a B1 hasta beta K, base de F1, o sea, una E base, ¿no? Y alfa igual a alfa 1 hasta alfa m, acá vamos a ponerle K, también E base de F2. Entonces, E alfa unión beta en E, pues lo podemos calcular como E, la extensión, esta es una E beta en alfa, entonces por el lema o el teorema este de las torres, ¿no? Además, E está contenido en E alfa, entonces la dimensión de E, la extensión E alfa o E beta es menor que la dimensión de E beta, ¿no? Sobre luego, pues F1, F2, recuerden que este es el menor subcampo que contiene F1 y F2 es igual a F1, F2 E alfa, E alfa, y luego acá es E alfa, E, y esto pues resulta ser menor, igual que E beta por E y E alfa por E. Que esto es 1E por F2 en E.
Ujú. Sí, también está generada. Ujú. Y recuerden que alfa y beta pues son todas contienen toda la, pues justo la base como el generado de esos es justo F1, ¿no? Y F2. Y ya está la desigualdad que queríamos ahí. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa si su máximo común divisor es 1? Entonces, además, por la fórmula de grado, entonces F1, F2, N es igual a F1, F2, E alfa, E alfa, E, y F1, F2, E es igual a F1, F2, E beta, E beta, N. Entonces, F1, F2 es múltiplo común de F1 con E y F2 con E. Entonces, sí, sí, máximo común divisor de F1 con E y de F2 con E es 1. O sea, son primos relativos, entonces recuerden, si son primos relativos, el producto de estos dos es igual al mínimo común múltiplo, ¿no? Bueno, eso es una formulita de superior 2. Ajá. Y este a su vez es menor que F1E por F2 con E. Ajá. Y por lo tanto F1, F2 con E es igual al producto de F1 con como como E espacio vectorial y este como espacio vectorial. Y ya.